en las junglas de América Latina. Planta de helicópteros. Cuando llegué viva. Hola a todos juntos hemos llegado a 1000 suscriptores y los quiero agradecer mucho, decir que los quiero un montón y ahora es la hora de conocernos aún mejor. ¡Vamos! ¿Por qué estoy en este vestido rojo hoy? Porque quiero decir que rojo es mi color favorito. Si fuera mi voluntad, todo el mundo sería de rojo. Cuando compro las cosas me preguntan mis parientes, ¿otra vez rojo? Mis bolsas, mis monederos son rojos, pero los vestidos rojos no pongo a menudo porque muchas veces otro color es más adecuado. Pero también me gusta el azul porque para mí es el color del mar y también me gusta el verde porque para mí es el color de los árboles que me encanta. Tengo muchos platos favoritos, pero unos de mis platos más favoritos son ceviche. Gracias. Y también jogó. Jogó es un plato chino. Me encanta la comida picante y por eso me gusta mucho la comida mexicana, china y coreana. Tengo dos postres más favoritos. La fresa con crema me encanta y en México siempre lo hago, porque en Siberia pueden adivinar qué fresa que tenemos. Y también me encanta el chocolate. Me encanta bailar desde la infancia. Desde la infancia yo creaba mis propios bailes. Tal vez yo pudiera ser coreógrafa, pero nunca intenté. El baile que domino más ahora es el baile árabe o el baile de la barriga. Además, soy la persona a quien le encanta experimentos y variedad. Por eso no una vez van a ver que yo cambio, por ejemplo, mi imagen o el color de cabello. También me encanta ir a los lugares diferentes, aunque tal vez algunos restaurantes ya me encantan, pero voy a ir a más y más lugares para encontrar algo mejor. Mi pasión, si no decir obsesión, es viajar. Ya cuando tenía 6 años de la edad, yo me bañaba y me imaginaba que estoy bañándome en las junglas de América Latina. Y muchas veces es así, que yo acabo de regresar a casa de un viaje o estoy planeando un viaje. Ahora, por ejemplo, estoy planeando un viaje, de cual van a saber más tarde. Soy friolenta. Imagínense qué tortura para mí es vivir en Siberia. Incluso en Acapulco, en Cancún, cuando hace 25 grados sobre cero, yo pongo calcetines. Y mis parientes se ríen mucho de eso. Cuando me llaman me dicen, ¿y la bufanda dónde está? Y los guantes, no se te olviden los guantes también. Tengo 3 patrias, por cierto. Kazajistán, donde yo nací aunque soy rusa. Rusia, donde viví muchísimos años. Y también México, que yo considero la patria de mi alma. Hasta ahora no manejo el coche bien, porque lo manejo con demasiada velocidad. Y la palabra favorita cuando vamos con mi esposo latino a algún lado y yo estoy manejando es despacito. Si hago algo, trato de hacerlo lo mejor posible o mejor no hago. Por eso y trabajo bien y descanso bien. Me encanta disfrutar la vida. Soy muy buena organizadora y puedo organizar muy rápido y eficiente todo el tipo de eventos y viajes. A mi esposo eso le encanta, porque él está descansando y yo estoy haciendo el programa de nuestros viajes. Solo hay un detalle. Mi esposo dice que después de las vacaciones así hay que tomar otras vacaciones para descansar de estas vacaciones. Por ejemplo, dice, quiero hacer fiaca. Yo le digo, bueno, pero a las 3 tenemos la excursión y a las 4 tenemos el restaurante con los precios mejores y la comida mejor. Y después, sí, en este día vamos a tener fiaca, 1 hora. Me encanta servir a la gente y hacerlos sentir como reyes y reinas. Tengo la intuición muy buena y de vez en cuando tengo los sueños proféticos. Y estos sueños muchas veces me ayudan para no estar engañada, para saber qué va a pasar y para saber qué pasos tengo que tomar. Estos sueños proféticos y esta intuición tal vez tengo porque mi bisabuela era gitano. Y una de mis abuelas, su hija, adivinaba para la gente. No me emborracha el alcohol y por eso yo puedo tener las competencias con los extranjeros donde gano yo, pero con algunos hombres rusos no puedo competir. Me encanta nadar y nado muy bien. Mi esposo me llama la sirenita.
En mi vida 2 veces me estaba ahogando, pero me salvaron. Pero eso no paró mi amor a nadar. Simplemente ya no nado en los lugares peligrosos. Escucho la música según mi humor. Escucho muchos tipos de música y también muchas canciones extranjeras. Muchos tipos de música, me refiero desde Prodigy hasta música pop. Las canciones extranjeras puedo escuchar las canciones en español, en turco, en serbio, claro que en inglés también, en portugués y muchos idiomas más. No me gustaba tanto cocinar hasta que yo tuve mi propia familia y me encanta cocinar para ellos y pienso que cocinar es una de las formas de expresar el amor a las personas. Mi primer negocio tuve cuando tenía 8 años y yo inventé el nombre de la empresa y era la jefa. Entonces le conté a mi hermana y a mis primas que ahora tenemos la empresa. Entonces el dinero es común y ganamos el dinero vendiendo los chocolates por el precio más alto a nuestras amigas y conocidas y también ganamos el dinero en los conciertos que dábamos a mis padres, a mis parientes. Cantábamos las canciones, bailábamos algo, también hacíamos el teatro. No puedo ver las películas de horror porque por miedo no puedo después dormir. Tengo el sueño muy ligero, incluso me despierto cuando siento los pasos de la gata. Me encantan y recibo mucho placer en las conversaciones sinceras y empáticas. Este año voy a tener 38 años, pero nunca en mi vida yo había hecho alguna inyección o alguna cirugía plástica y no planeo hacer. El color natural de mis ojos es bastante cambiante. Puede ser azul, gris o verde, depende de la luz. Y nunca había puesto ningunos lentes de color. Me hacen feliz las cosas simples, además de mi familia, es el sol, el mar, algún parquecito y la comida rica. Yo puedo decir que soy optimista con la mezcla de realista. Siempre intento de ver el lado positivo de las cosas, pero también soy realista para analizar bien qué está pasando y qué pasos siguientes tengo que tomar. Mi casa favorita es donde hay ríos y árboles. Me encanta andar y puedo andar todo el día con algunas pausas. Puedo vestirme y arreglarme muy rápido. Tengo la versión corta y la versión larga, y mi versión corta no supera 2 minutos. Mi autoestima es bastante alta y nunca he tenido problemas con eso. Mi esposo latino dice que soy muy suave, muy femenina, con la voz bajita, pero también sabe que cuando estoy en ira, esta gata puede convertirse en una leona. Tengo algo de miedo a la altura, por eso cuando estoy en el balcón, en alguna terraza abierta que está a lo alto, yo intento de estar a alguna distancia de los bordes. Había un caso cuando yo vivía en Montenegro y trabajaba como una maestra de inglés para una familia. Fuimos al techo de su casa para ver la vista. Luego me dijeron que se iban, pero yo decidí quedarme para disfrutar esta vista linda al mar. Pero cuando decidí bajar, me di cuenta que las escaleras eran así de vertical y bajar resultó mucho más difícil que subir. Yo tenía tanto miedo que 10 minutos estaba pensando qué hacer. Tenía el teléfono, pero decidí no llamarles porque analicé, entendí que más puedo caerme porque mi corazón estaba así que de la altura. Bajé agarrando así la escalera, me costó mucho, pero todo fue bien. Cada vez cuando estoy en el avión tengo lágrimas porque tengo miedo que voy a morir. Y cada vez cuando nos aterrizamos estoy re feliz y pienso que ahora mi vida acaba de empezar una vez más. El tiempo para mí es tesoro y por eso no me gusta nunca perder ni un minuto de mi vida. Aunque yo puedo planear mi día este mismo día, pero de todas maneras aprovecho cada minuto de mi vida. Tomo las decisiones muy rápido, así. Pero sí puede tardar un poco para la preparación para llegar a mi meta. Un día sin algún aprendizaje para mí es un día perdido. Siempre estoy aprendiendo algo. Aprender idiomas es mi hobby, pero también estoy aprendiendo algunas cosas más que necesito para mi trabajo. Tengo muchos certificados de muchas profesiones. Tal vez cuando era niña, en la Unión Soviética me inspiró mucho el slogan de Lenin en algunos de los libros: aprender, aprender y una vez más aprender. Pero aprender cada día es muy bueno también para el cerebro. De vez en cuando puedo trabajar en los trabajos humildes y no les cuento de mi experiencia de cuántos idiomas hablo porque si no, no me contratan. ¿Por qué hago eso?
porque me encanta saber todos los procesos con mis propios ojos y mi propia experiencia, y eso me ayuda mucho en los negocios. Por ejemplo, soy especialista de Ayurveda y trabajaba en masaje en los centros spa como un año, y también tengo certificado en la manicura y trabajaba como la especialista de la manicura para tener después mi propio negocio en eso. Tengo el sueño de tener mi propio spa, el Centro Holístico. Me inspiró un centro en Tepoztlán, en México. No voy a decir el nombre porque no hace propaganda, pero me inspiró muchísimo y ahora tengo este sueño, tener este centro donde la gente va a venir y no va a tener ningún estrés, va a relajarse, cargarse de la energía, cambiar su vida para el mejor. Las cosas que no puedes soportar es la mentira y también cuando la gente más fuerte se aprovecha de la gente más débil. En este caso yo siempre protejo a los más débiles, siempre en mi vida así pasaba y creo que yo pudiera ser algún Espartaco en alguna rebelión muy fácil. Y también me defiendo a mí y no dejo a nadie aprovecharse de mí. No me gusta depender, por eso no tengo ninguna adicciones. Me acuerdo que en la juventud un año fumaba, pero después decidí dejar de fumar y mi organismo me hizo un favor. Cada vez cuando fumaba empezaba a tener tonsilitis, por eso lo dejé muy rápido. Me acordé con mi organismo, con mi cuerpo y me ayudó. Tengo muy buena conexión con mi cuerpo, lo escucho muy bien y también tengo algunas reacciones muy rápidas de las cosas. Por ejemplo, si a mí no me gusta alguna cosa y lo hago, no menos de una semana voy a tener algunas consecuencias malas en mi cuerpo. Por eso no puedo hacer ninguna cosas que no me gustan. No soy para nada una persona que puede estar infeliz meses y años. Casi nunca tengo reproches en mi vida. Y si los tengo es solo por no haber probado algo y no por cometer algunos errores. Me recupero de las cosas malas que pueden pasar en mi vida bastante rápido. No disfruto las desgracias. No soy la persona melancólica, pero afortunadamente estas cosas malas pasan muy raramente en mi vida. Puedo llamarme la persona afortunada, pero también la persona quien trabajó bastante para tener este éxito y la suerte. Como jefa, soy diferente de la mayoría de los jefes, porque intento de no presionar a los empleados y mejor motivarlos, y también creo el ambiente alegre de trabajo con bromas, con chistes, para que las personas no tengan sentimientos negativos en el trabajo y así las personas rinden mucho mejor. Por eso siempre mis empleados son unos de los mejores. También soy la mamá un poco rara, porque algunas veces yo ayudo a escapar a mi hija de la escuela. Por ejemplo, le puedo dar la idea, vamos hoy a Aquapark. Y escribo a su maestra que hoy mi hija no podrá venir a la escuela. Y disfrutamos mucho este día. Pero el efecto es al revés. Mi hija es muy responsable y no le gusta faltar a menudo en la escuela. Y tiene las notas sobresalientes y le encanta aprender como a mí. Me encantan los retos y las competencias. Me acuerdo cuando era chica, siempre regresaba a casa de alguna competencia con manos llenas de premios y regalos. Y a veces en algunas fiestas de escuelas o en la guardería decían a mis padres, por favor que su hija no participe hoy más porque otros también quieren participar. Trabajaba en muchos ámbitos y alguna vez yo estaba trabajando como una traductora en una planta de helicópteros y traducía a los extranjeros. Allí habían para otros grupos 3 hombres más. Pero yo gané y la referencia me dieron a mí y a los hombres no. Así yo compito de vez en cuando en el trabajo. Me encantan también los retos de la naturaleza. Por un lado, yo tengo miedo cuando pasa algo como inundación, terremoto, etcétera, etcétera. Por otro lado, tengo la sensación agradable cuando eso pasa y que yo entiendo, logré y estoy viva. Por ejemplo, cuando una vez hacía 45 bajo cero en Siberia, yo en vez de pedir un día libre decidí ir a trabajar y tardaba como 30 minutos para llegar ahí. Yo estaba corriendo todo este tiempo y estaba muy feliz cuando llegué viva para el trabajo. Y una vez, por ejemplo, había una inundación en China y yo estaba paseando con mis colegas en el centro y de repente empezó esta tormenta con la lluvia y el nivel de agua estaba subiendo cada vez y no había ningún taxi libre porque todos estaban ocupados.
Y también estábamos caminando rápido a la casa y después cuando yo llegué también estaba re feliz y tenía la sensación muy agradable de la fuerza. ¿Cómo puedo describir a mí con mi propio slogan? Tengo la claustrofobia de quedarme en la caja de mis miedos, temores y limitaciones. Por eso siempre salgo de la zona de confort para enfrentar los retos, las aventuras y mis sueños. En los comentarios pueden hacerme más preguntas. Y también puedes presentarte y contarme algunas cosas de ti. Y claro, no se te olvide suscribirte a mi canal y activar la campanita, porque aquí siempre vas a ver y saber las cosas curiosas, útiles e interesantes que te van a mejorar tu vida. Y hasta la próxima.